Bueno, entonces, buenos días de nuevo para todos. Acompáñenme a Jeremías 31, versículo 13. Jeremías 31, 13 dice, yo convertiré su tristeza en alegría, los consolaré y haré que su alegría sea mayor de lo que fue su dolor. Voy a repetirlo una vez más y tal vez sea un versículo, ese versículo, una promesa para nuestras vidas que quede en lo profundo de nuestro ser. Jeremías 31, 13. Yo convertiré su tristeza en alegría. Los consolaré y haré que su alegría sea mayor de lo que fue su dolor. Padre, infinitas gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es verdad. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Gracias, Señor, porque tú cambias nuestra tristeza en gozo y, y nuestro dolor en alegría. Gracias, Señor, cuando vamos a ti, Señor, podemos experimentar esa paz y ese gozo aún en medio de la tormenta, porque tú vas con nosotros y tu Espíritu Santo nos guía. Te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre y te pedimos, Espíritu Santo, que guíes esta sala virtual y nos hables, Dios, a nuestros corazones y podamos experimentar tu gozo y tu paz en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué es la tristeza? La tristeza es una emoción primaria dada por Dios para nuestra protección, para nuestra protección. ¿Por qué? Porque la tristeza permite desactivar el organismo para su posterior recuperación. Por lo tanto, es pasajera. El cuerpo se apaga para pensar. La tristeza indica que algo está pasando. Cuando un vínculo emocional con alguien importante o contigo mismo está en peligro, te pones cabizbajo, pierdes la sonrisa, tu mirada languidece y tu cuerpo se encorva. Y desde el ámbito espiritual, existen o hay dos clases de tristeza. Desde el ámbito espiritual, dos clases de tristeza. La tristeza que viene de Dios y la tristeza que viene del mundo. La una es para vida, la otra es para muerte. Desde lo espiritual, dos clases de tristeza. La que viene de Dios, la que viene del mundo. La una para vida, la otra para muerte. Eso lo encontramos en 2 Corintios 7:10. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos. Dios quiere que suframos una tristeza. Ahí lo dice. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, ahí está la otra tristeza, la otra clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Entonces, esa tristeza que Dios quiere que suframos, o la que viene de Dios, es provista o es dada por el Espíritu Santo. Esa tristeza la pone el Espíritu Santo. Juan 16, 7, 11. Dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convenceré al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ahí están las funciones del Espíritu Santo.
que ya está en nosotros. Entonces el Espíritu Santo pone esa tristeza, ¿sí? En nosotros en cuanto a pecado, en cuanto a juicio, en cuanto eh, cuando no estamos en sintonía con Él. Entonces el Espíritu Santo pone esa tristeza en nosotros. Pero existe otra clase de tristeza. Dice la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento y que resulta en muerte espiritual. Otra clase de tristeza, la que viene del mundo. Y esa es una tristeza que te lleva a esconderte, a ocultarte de Dios. Si la tristeza viene como resultado del pecado y te ocultas y te justificas, entonces no vives de acuerdo con Dios. Vives en desacuerdo con Dios y vas a sentir esa tristeza que viene del mundo. Por el hecho de que no creas la verdad, no deja de ser verdad. Veamos en un ejemplo claro en segunda de Samuel 11. Esta es una historia muy conocida, la historia de David y Betsabé, pero nos puede ilustrar cómo opera la tristeza que viene del mundo, pero también la tristeza que viene de Dios. Entonces vamos a mirar cómo es que opera la tristeza que viene del mundo. Estoy en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Era primavera y David era el rey, era primavera y David era el rey para la época en que los reyes salían a campaña. El rey era quien debía ir al frente, pero David se quedó cómodo en la casita. Era su deber estar en la batalla, pero él se quedó en la casa muy cómodo. ¿Y no creen ustedes que ahí ya puso Dios una tristeza en David? Pero ¿qué hizo David? La ignoró. Ignoró esa tristeza. Y se quedó ahí como en la casa. Y dice, una tarde al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era. Y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella y Betsabé quedó embarazada. Y yo creo que ahora la tristeza de David era aún mayor, pero no operó en David la tristeza que viene de Dios, sino la que viene del mundo. Y es que mientras dura la euforia del pecado, estarás en la cima, pero al terminar el efecto, estarás en el fondo consumido por la tristeza que viene del mundo. Entonces tus pensamientos estarán plagados de acusación y vergüenza, aunque trates de ignorarlo, aunque trates de ocultarte de Dios. Veamos qué siguió haciendo el rey David. David mandó a llamar a Urías, el esposo de Betsabé, quien estaba en la guerra, y le dijo, ve a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó en la entrada del palacio donde dormía la guardia real. Él dijo, si mis hombres están en guerra, yo no puedo ir a acostarme con mi esposo. Y aunque la tristeza estaba abrumando a David, prefirió seguir escondiéndose de Dios, queriendo hacer que Urías se acostara con su mujer para encubrir el pecado. Aunque sí, esa tristeza que viene del mundo es que la sientes
pero vuelves a hacerlo una y otra vez. Y eso hará que vivas en una montaña rusa emocional que te conduce a la muerte. Entonces David ordena que pongan a Urías en el frente de batalla y luego las tropas se retiren. Es decir, ordena el asesinato de uno de sus hombres. Cuando Bexabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho desagradó al Señor. Por más que trates de negar que algo malo es malo y llames a lo malo bueno, la tristeza te consumirá. Eso es como tomarse el veneno, seguirlo digiriendo y decirte a ti mismo que no te va a hacer daño. Eso es lo que la Biblia llama una conciencia encallecida. Conciencia encallecida. Primera de Timoteo 4, 1, 2. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir las inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. La conciencia encallecida. Y te hago una pregunta de reflexión. ¿Qué te entristece hoy? ¿Qué te entristece? O si no, pide al Espíritu Santo que te revele qué te está entristeciendo. Y piensa si esa tristeza viene de Dios o viene del mundo. Bueno, la fórmula para salir de la tristeza. Te voy a dar la fórmula para salir de la tristeza desde el plano espiritual. La fórmula es arrepentimiento. Arrepentimiento. Di conmigo, arrepentimiento. La primera palabra que nuestro Señor Jesucristo pronuncia al iniciar su ministerio fue arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es ponerse de acuerdo con Dios acerca de lo que es el pecado. Ponerme de acuerdo con Dios acerca de lo que es el pecado. El Espíritu Santo nos convence de eso a través de qué? De la tristeza por haber pecado. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Cuando siento tristeza por el pecado, me arrepiento. Me pongo de acuerdo con Dios que he pecado y le doy la espalda al pecado. Entonces voy a la cruz y Dios me perdona. Y empiezo de nuevo, en otra dirección. El Espíritu Santo me convence de juicio. Es decir, que soy justificado no por mis obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y así, la vergüenza y la condenación desaparecen. Eso es lo que hace la tristeza que proviene de Dios a través del Espíritu Santo que me lleva al arrepentimiento para salvación, libertad y vida abundante. Jesús cambia nuestra tristeza en gozo. Entonces di conmigo, Cristo cambia mi tristeza en gozo. Como les dije, la solución, la fórmula, el arrepentimiento. En el caso del rey David,
Se dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Porque fue un hombre perfecto? No, ya lo vimos lo que hizo. La Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios porque reconoció su pecado y tenía un corazón arrepentido, humillado delante de Dios. Mira lo que hace David cuando decide sentir esa tristeza, enfrentar su pecado y ponerse de acuerdo con Dios de lo que es pecado. Salmo 32, 3, 5. Mientras me negué a confesar mi pecado, es decir, mientras ignoré la tristeza, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina o de tristeza pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Wow. Arrepiéntete ante Dios. Confiésale tus pecados a Dios y descansa. Tal vez necesites ayuda. Busca ayuda. No te quedes solo, no te quedes sola. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, anímense y edifíquense unos a otros. Dice, anímense, no desanímense. Anímense unos a otros. Ten un buen amigo, una buena amiga, un consejero, una consejera. Apóyate si puedes en tu familia o en tu iglesia. No te tragues solo o sola ese sapo. Y los que ayudan, sean misericordiosos con los que están tristes. Si vas a ayudar a alguien que está triste, sea misericordioso. No le digas no llores. No, no le digas no llores. O no estés triste. ¿Por qué? Porque la tristeza es una emoción dada por Dios. No le quites la emoción. Más bien, ten empatía con esa persona. Llora con el que llora. La persona no necesita juicio. Ya es suficiente con la tristeza. No le digas por qué hizo eso. No, simplemente abrázalo. Dile, tal vez no alcance a dimensionar tu tristeza, pero estoy contigo. ¿Cómo te puedo ayudar? Sean misericordiosos unos con otros. Bueno, tal vez tú me dirás, pero hay cosas en el mundo que son normales que nos produzcan tristeza. Sí, de acuerdo. Eso es una tristeza por causas naturales, no desde el ámbito espiritual, sino del ámbito natural. Hay muchas cosas que naturalmente nos producen tristeza, como la muerte de un ser querido, de un cercano. La enfermedad nos produce tristeza, el dolor y en general cualquier pérdida produce tristeza. Cualquier pérdida. A veces por insignificante que sea, produce tristeza. Entonces, si esa tristeza viene como resultado de una situación natural, solo asegúrate de que sea pasajera, de que sea pasajera. Dios no diseñó la tristeza para que sea eterna. Es temporal para tu bienestar. De lo contrario, caerás en depresión. Y ese no es el tipo de tristeza que Dios quiere. Permite
Que esa tristeza cumpla el propósito de Dios en tu vida y deja que opere la gratitud, la fe, el perdón y el amor. Tal vez no podamos entender el porqué de muchas cosas. Yo no entiendo muchas cosas, pero lo que sí sé, de acuerdo a Romanos 8, 27, 29, es que sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Aunque las cosas no fueron como las planeamos o quisimos, los planes de Dios prevalecen. Isaías 55, 8, 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos, dice el Señor. Y yo no sé cómo lo hace Dios, pero sí sé que cuando vamos a Jesús en arrepentimiento, Él cambia nuestra tristeza en gozo, aún en medio del dolor, aún en medio de la tormenta. Un ejemplo de ello es Esteban, que aún allí muriendo apedreado, pudo experimentar el gozo de ver la gloria de Jesús a la diestra de Dios. Hechos 71, Hechos 7, perdón, 51, 60. Está allí Esteban dando un discurso ante el consejo y les dice, tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora a este lo han traicionado y asesinado ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritaron a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que aún en la tristeza más profunda que le produjo la cruz, experimentó el gozo de Dios. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, que por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Por eso dice Jeremías, yo convertiré su tristeza en alegría, los consolaré y haré que su alegría sea mayor de lo que fue su dolor. ¿Qué te entristece? Deja que el Espíritu Santo te convenza. ¿Viene de Dios o viene del mundo? Arrepiéntete y experimenta el gozo. Ojo,
Tal vez Dios no te libre de las consecuencias de tu pecado, pero sí va a hacer que eso coopere para tu bien. Y oremos como lo hizo David, mientras me negué a confesar mi pecado, mientras ignoré la tristeza, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y mano, día y noche, tu mano de tristeza pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste. Toda mi culpa desapareció en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, espero puedan disfrutar de la paz de Dios y podamos entender que hay dos clases de tristeza. Una que viene de Dios, que es para arrepentimiento, para libertad, para vida, y otra que viene del mundo, cuando nos escondemos, cuando no le damos la cara a Dios. Y el remedio, la fórmula, el arrepentimiento. Y hoy, con un corazón arrepentido y contrito delante de Dios, experimentamos la paz, el gozo, porque tú cambias nuestro dolor, nuestra tristeza en baile. Amén. Un último favor, si este mensaje impactó tu vida, ayúdanos a extender el reino de los cielos. ¿Cómo? Suscribiéndote a nuestro canal, dándole un me gusta, compartiendo este mensaje a través de las redes sociales. Si Dios pone en tu corazón una ayuda económica, búscanos como Iglesia Aguas Más Profundas. Los amo en Cristo. Nos vemos en la próxima.